presencia de don Ignacio Bosque, catedrático de Lengua Española en la Universidad Complutense de Madrid, miembro de número de la Real Academia Española y profesor invitado en la Maestría en Lingüística Panhispánica de la Universidad de La Sabana. El profesor Bosque es autor de varios libros y artículos relacionados principalmente con estudios gramaticales, de léxico y teoría gramatical. Entre sus obras más conocidas y a la vez muy importantes en el terreno de la lingüística, destaca el Diccionario Combinatorio del Español Contemporáneo, el libro sobre la negación, tiempo y aspecto del español y fundamentos de sintaxis formal. Dirigió con la profesora Violeta de Monte la gramática descriptiva de la lengua española y en la última década del siglo XXI fue el coordinador de la nueva gramática de la lengua española, obra panhispánica por excelencia que tuvo en él nuestro ponente y director principal. El profesor Bosque ha recibido numerosos premios a su labor científica, de los cuales destacamos el Premio Extraordinario Nebrija, 1993, el Premio Eduardo Benot al Rigor Científico y Lingüístico, 2010, y el más reciente, el Premio Internacional Alfonso Reyes, 2012. En esta noche, el doctor Bosque nos presentará su visión particular del futuro del diccionario académico que tuvo su presentación en última versión en octubre del año pasado. Este es el centro de esta conferencia que nos presentará el académico Bosque. Muchas gracias. Distinguidas autoridades, señoras y señores, es un verdadero placer y un honor estar aquí hoy con ustedes. Esta es mi primera visita a esta academia, la primera academia de la Asociación de AOSALE, y bueno, nunca tuve la oportunidad por una razón o por otra de visitarla. Esta es la primera vez que estoy hoy, que estoy en Bogotá y también en esta importantísima institución. Quiero dar las gracias a la Academia por haberme invitado a estar hoy con ustedes y especialmente al doctor Vergara, coordinador de la Comisión de Lingüística de esta Academia, por su iniciativa y también por haberme invitado a participar en la maestría de Lingüística Panhispánica que él dirige y que auspició en esta ciudad. Mi presentación de hoy es una conferencia sobre el futuro, sobre las perspectivas de un nuevo diccionario, sobre la forma de abordarlo. Por supuesto, representan mi visión particular. Estamos en un periodo de reflexión. Estamos recabando ideas, iniciativas y no hay todavía acuerdos, de modo que lo que hoy les presento es mi visión particular de las cosas. No sé si desde ahí van a poder ver. ¿Ustedes creen que sí? Esta conferencia no se puede seguir sin ver la pantalla, de modo que les sugiero que se sienten en algún lugar desde el que tengan acceso a la pantalla. Les decía que las enciclopedias en papel han desaparecido. Se dice que la prensa en papel va a desaparecer pronto. No estoy muy seguro, pero desde luego es probable que sea así y que los diccionarios en papel no tardarán en hacerlo. De modo que hay que mirar al futuro, hay que pensar en otras opciones. Les decía hace un momento que es posible que haya una nueva versión en papel, pero será una versión imprimible a partir de una edición en línea. Es decir, primero la versión en línea y de ahí se extrae la información que se considera apropiada para el papel. Es decir, no será una edición elaborada sobre una planta pensada para el papel, sino una planta pensada en formato digital para hacerlo directamente con las facilidades que Internet proporciona. De modo que ya
ha comenzado, como les decía, el contraste de opiniones, el diálogo entre especialistas, y estamos en esa fase. Esta charla es una pequeña contribución a ese debate general que ya está en marcha. Tuvimos en la Real Academia Española hace unos meses un debate, un congreso, un coloquio que se llamó El futuro de los diccionarios en la era digital. En mi opinión fue muy útil, fue muy interesante porque recibimos especialistas de muchos países sobre cómo plantear un diccionario cuando ya no hay papel, cuando el formato es otro. Y cómo intentaré explicar hoy, no solo cambia el formato, el continente, cambia también el contenido, cambian también las informaciones que queremos y debemos suministrar. En esta presentación, como les decía, no voy a ofrecer puntos de vista oficiales. Todo lo que les voy a contar es personal, es mi visión de las cosas y naturalmente esta reflexión pues habrá de cruzarse con otras muchas y en los próximos meses veremos qué opciones se eligen entre las muchas que se abren. El nuevo diccionario académico debe ofrecer variantes de pronunciación, es decir, uno debe pinchar y debes poder oír la voz que le interesa en cualquiera de las variedades fónicas del español. Debe ofrecer información gráfica en las entradas pertinentes. Debe incorporar conexiones a enciclopedias donde sea oportuno y otras fuentes de información similar. Y debe ofrecer muchos contenidos de orden morfológico, sintáctico y léxico que ahora no ofrece, pero que desde luego podría ofrecer. Fíjense que el concepto de edición desaparece también. Claro, si la actualización de los contenidos es inmediata, no hay nuevas ediciones. Cada vez que incorporemos un contenido nuevo a esa versión en línea, pues en cierta forma tenemos una edición nueva. Claro, el concepto mismo de edición desaparece, ya no hay nuevas ediciones. No es pequeña diferencia. Decía hace un momento que no solo cambia el formato, quiero resaltar esta idea. No es un cambio de continentes, no es un cambio únicamente de marco, es un cambio también de contenidos. La razón es que este cambio de soporte va asociada de forma inherente a un cambio en la información suministrada. Y esta conferencia trata fundamentalmente de por qué se produce esa asociación tan estrecha entre cambio de continente y cambio de contenido. Los nuevos contenidos pueden ser lingüísticos y en parte también enciclopédicos. El CD-ROM de la 22ª edición ya permite un gran número de búsquedas, permite diccionario inverso, permite listas de locuciones, permite palabras que contienen ciertas voces y otras más. Es un CD-ROM que se publicó en 2002, si no recuerdo mal, y que, bueno, se usa poco, pero en mi opinión es bastante útil. Ahora ya no se trabaja con este formato, como ustedes saben, y se trata de ofrecer en línea estas informaciones y otras muchas. Esto parece un poco duro decirlo así, de manera tan radical, pero yo estoy convencido de que el orden alfabético es una servidumbre del papel. Si no hay papel, pues tampoco hay orden alfabético. Un diccionario sin papel no precisa del orden alfabético, al menos como herramienta del usuario. Por supuesto que las indexaciones internas de cualquier programa exige el orden alfabético, pero es parte de la computación misma y el usuario no tiene por qué tener acceso a esa información. Uno busca la voz que le interese, teclea en la computadora lo que desee obtener, y ya no depende tan claramente del orden alfabético, a diferencia de los diccionarios tradicionales. Fíjense que si no hay orden alfabético tampoco hay índices previos o preestablecidos. Un lexicógrafo español del siglo XIX que se llamaba Ruiz de León decía que el gran problema de los diccionarios, de todos los diccionarios, es que no tienen índices. Bueno, es una forma curiosa de decir que los diccionarios nos dan una sola ordenación, es un texto corrido y debemos ajustarnos a ella. Un diccionario en línea ofrece múltiples conexiones. Podemos vincular los datos como a nosotros nos interese. El usuario se convierte el usuario pasa a ser un participante mucho más activo que cuando tiene delante un texto corrido. Los índices pasan a ser resultado de las búsquedas posibles.
Cada usuario establece su propio índice. Cada búsqueda ordena los datos de la manera en que el usuario considera más apropiada. Existen tantos índices como formas posibles de ordenar los campos de una base de datos. Esa es la idea fundamental. De modo que si pensamos en una base de datos suficientemente articulada, entonces ya no hace falta partir de índices previos. Cada uno ordena la información y la ajusta a sus propias necesidades. El concepto de personalización del diccionario no tiene ninguna tradición, es un concepto nuevo, pero es un concepto, en mi opinión, muy importante, porque no es cierto que todos deseemos lo mismo de un diccionario, no, hay muchos intereses distintos. Uno quiere más información, variación geográfica, o quiere más gramática, o quiere menos, puede querer información histórica y a otro le da igual la información histórica. Es decir, existen muchos intereses, muchos deseos, muchas formas de relacionarse con un diccionario. La personalización es un aspecto fundamental de una obra planteada en este nuevo formato, porque permite precisamente esto, que cada uno ajuste a sus necesidades, sus deseos o sus intereses profesionales la información objetiva que está ahí a disposición de todos. Fíjense que si desaparece el concepto de índice, también cambia la asociación que se establece entre lema y palabra buscada. Ahora entramos ya en términos puramente lexicográficos. Quizá necesite más de un vaso de agua. Fíjense que el diccionario académico contiene reenvíos a expresiones idiomáticas, entre otros, pero supone de forma implícita que el usuario las está buscando de forma adecuada. Esta es la entrada del diccionario, de la última edición del diccionario de la palabra, la última, que decir, la 23ª, la que se acaba de publicar, de la palabra papista, entera, tal como está. Unas pocas semanas antes de que la edición estuviera cerrada, la imprenta ya no admitía más cambios, nos dimos cuenta de que esa es la forma en que, quiere decir, la redacción definitiva. ¿Ustedes notan que falta algo? Bueno, a nosotros nos parecía que hay una expresión muy común en español que es ser más papista que el Papa. No sé si se usa en Colombia, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, no está. Entonces dijimos, bueno, pero ¿cómo puede ser? No está. Pero no está y no es que falte nada, esta es la entrada completa, no está. Y empezamos alguien se lo olvidó, intentamos una definición que es ser más papista que el Papa, y lo que ocurría que alguien dijo en un momento, estamos buscando mal. La expresión más papista que el Papa está en papa y no está en papista. Pero es que en papista no hay una remisión o un reenvío, no se le dice al usuario, busque usted en papa, que es el lugar correcto. No, se le dice, usted sabrá buscar. Es como si usar el diccionario fuera superar un examen de búsqueda. Usted falló el examen, bueno, pues no encontró la palabra, pero es su problema. No hay que ver así las cosas, hay que estar al servicio del usuario. Que hay redundancia, no importa que haya redundancia, hay que incluir reenvíos, pero lo curioso es que en un diccionario de base digital los reenvíos no son necesarios, porque en el futuro la expresión más papista que el Papa estará por cualquier es decir, se podrá acceder a ella desde múltiples opciones, y desde luego a partir de papa y de papista, incluso de más. El diccionario supone que el usuario sabe buscar, y el diccionario supone que el usuario sabe que cualquier locución aparece en el primer sustantivo. En buscar más papista que el Papa, el primer sustantivo es papa, de modo que debe buscarla ahí. Si ustedes buscan la entrada de meter la pata, si usa, en Colombia sí, meter la pata, claro, bueno, ustedes la buscan en meter, verán que no está. Pero tampoco se le dice busque usted en pata, no se dice nada. Es lo que se dice al usuario, supongamos que usted sabe buscar y si no, suspendió el examen o reprobó el examen y no puede encontrar la palabra de ninguna manera. Les decía hace un momento que en el futuro la expresión más papista que el Papa se encontrará en papista, en papa y en más, también en más, desde cualquier opción. Tenemos que posibilitar que el usuario encuentre la información relevante desde cualquier opción. No importa que el diccionario pase a ser por ello redundante. Bienvenida sea la redundancia si es útil para los usuarios, si es útil para el que desea información sobre su lengua.
Desaparece el orden alfabético como herramienta de búsqueda. Si tapo a alguien, díganmelo, por favor, no quiero tapar a nadie. Desaparece el orden alfabético, desaparece el concepto de índice previo o establecido, desaparece la limitación en los reenvíos, pero aparecen otras cosas. Aparecen múltiples conexiones gramaticales y léxicas que el diccionario en papel no puede ofrecer, como consecuencia de que es una obra lineal. Les decía hace un momento que el diccionario es un texto corrido. Las limitaciones son las propias de un texto corrido. También las ventajas, por supuesto, porque uno puede pasearse por él. En un diccionario en línea, ese concepto de paseo por las palabras, pues ciertamente no existe. Aparecen muchas opciones que son consecuencias de lo que he llamado antes la personalización del diccionario. En cambio, permanecen ciertas cosas. Permanece la dificultad clásica para definir. Definir es muy difícil. Permanece la dificultad clásica para deslindar, ordenar y ejemplificar acepciones. Permanece la lexicografía, como ha existido siempre, como una tarea que requiere gran precisión, una tarea científica y artesanal a la vez, y artística en cierta medida. Definir es muy difícil. De modo que hay algo que permanece y algo que desaparece, y por lo tanto el diccionario no puede cambiar enteramente en todos sus aspectos. La distancia entre palabras, como ustedes saben, no se mide ya en espacios, no se mide en líneas o en páginas, se mide en clics. La distancia media entre dos palabras es un clic. Se trata de conectar, de vincular las palabras a través de un simple movimiento del dedo y, como les decía hace un momento, conseguir que cualquier conexión que el hablante desee esté prevista por los que realizan el diccionario. Hay que anticiparse, adelantarse a sus deseos, a sus posibles necesidades y no creer que nuestros propios intereses van a coincidir con los del usuario. Hay muchas formas de acercarse al diccionario, muchos intereses, muchos deseos, muchas formas de mostrar afición por las palabras, y el lexicógrafo debe preverlas todas. Fíjense en esta pregunta que parece muy natural. ¿Cuántos diccionarios necesitamos para vincular las palabras? Bueno, pues suponga que ustedes quieren ir desde la palabra empezar a la palabra comenzar. Bueno, ustedes necesitarían un diccionario de sinónimos, como es evidente. Supongamos ahora que queremos ir de la palabra legítimo a la palabra ilegítimo. Bueno, necesitamos otro diccionario. Necesitamos un diccionario de antónimos. Suele suceder que los diccionarios de sinónimos también contienen antónimos, pero no tiene por qué ser así. Supongamos ahora que queremos ir de la palabra niño a la palabra infantil. Ya lo tenemos complicado, muy complicado de hecho. Si queremos vincular en un diccionario la palabra niño con infantil, tenemos problemas. ¿Qué haríamos? Bueno, podríamos intentar buscar el diccionario de ideas afines de Fernando Corripio, tal vez el diccionario ideológico de Rafael del Moral, que es reciente y les recomiendo, que es muy interesante, y el diccionario de uso del español de María Moliner. Desde luego, nuestro diccionario no ayuda, no nos permite ir desde la palabra niño a la palabra infantil. Supongamos ahora que queremos ir desde la palabra ley hasta la palabra vigente. Fíjense que estas asociaciones son sintagmáticas, mientras que estas otras son paradigmáticas. De la palabra ley a la palabra vigente, supongamos que queremos ir desde ley hasta promulgar. Supongamos que queremos ir desde ley hasta infringir. ¿Qué hacemos? Pues nada, lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado porque necesitamos un diccionario de colocaciones o coapariciones. Yo dirigí hace unos años un diccionario orientado desde este punto de vista que se llamaba Redes, y existe otro, yo también dirigí otro segundo diccionario que se llama Diccionario Combinatorio Práctico del Español Contemporáneo. Esto es lo que en inglés se llama collocations y en español colocaciones o coapariciones. Fíjense que necesitamos un diccionario diferente para cada una de estas búsquedas. Si uno quiere asociar ley con estas palabras, nuestro diccionario no les sirve, el de la academia necesitan otro distinto. Y si quisiéramos abalanzarse con la preposición sobre, bueno, el diccionario nuestro no nos ayuda, pero el diccionario de construcción y régimen de Cuervo, que no es un libro de bolsillo exactamente, como ustedes saben, yo lo manejo con mucha frecuencia, nos servirá desde luego. El diccionario académico resalta a veces las preposiciones regidas en letra versalita, pero no sistemáticamente. En este caso ustedes buscan abalanzarse y no está sobre. De modo que si ustedes quieren vincular abalanzarse con sobre, necesitan otro diccionario, tienen que ir al diccionario de Cuervo, necesitan una obra distinta.
distinta. Y si quieren vincular amanecer con manester, que es una forma antigua, si quieren saber desde cuándo se usa en español amanecer con el sentido de aparecer o presentarse, ustedes dicen amanecí en tal sitio, ¿dicen eso? Sí, se puede decir, ¿no? En Colombia, en español de Colombia, amanecí en tal lugar, claro. Y quieren saber desde cuándo existe eso en español. Bueno, necesitan ustedes otro diccionario distinto. Ninguno de los anteriores les sirve, ninguno. Necesitan un diccionario histórico, porque esa información corresponde a otro criterio. Y si necesitan, quieren ustedes vincular brazo con codo, ¿qué hacen? Pues nada, porque los diccionarios no les ayudan. Y si quieren ustedes vincular semana con lunes, pues tendría que consultar un diccionario de merónimos. El pequeño problema es que los diccionarios de merónimos no existen. Es una información. Fíjense que es una pregunta muy natural, un vínculo entre palabras muy natural. Los diccionarios que tenemos sencillamente pues no nos sirven. Como ven, para cada tipo de diccionario necesitamos una información distinta. Y fíjense, supongan ahora que quisiéramos asociar cansado con subjuntivo. ¿Cansado de qué? Sigan. ¿Cansado de qué? Subjuntivo, seguro. ¿Seguro de qué? En cambio, indicativo. ¿Y eso en qué diccionario está? No, en ninguno. Tenemos que inventar otro distinto. Para cada idea que se nos ocurre, para cada vínculo entre palabras, para cada información, necesitamos un diccionario distinto. La conclusión es esta que ustedes ven aquí. Uno está cargado de diccionarios si quiere vincular las palabras de las diversas formas que la lengua permite o que nuestros propios intereses sugieren. Necesitamos 5, 6, 7, 8 diccionarios distintos. Y la pregunta natural es, ¿y no podríamos integrar todas estas informaciones en un solo diccionario? ¿No podríamos pensar en una obra que considerara cualquier interés posible en el hablante normal, una obra que considerara que estos intereses, estos deseos, estas formas de relacionar palabras pueden estar previstas en lugar de ser 5, 6, 7 diccionarios distintos? Yo creo que sí. Mi opinión particular es que deberíamos ser un diccionario que permitiera cualquier asociación entre las palabras en función de los múltiples intereses posibles de los usuarios. Pasamos ahora al punto 4. Las relaciones léxicas paradigmáticas son las verticales, recuerden ustedes, y las sintagmáticas son las horizontales. Vamos a hablar ahora de relaciones léxicas paradigmáticas en un diccionario sin papel. La clave es que no hay papel. Recuerden, el orden alfabético es una sobredumbre del papel y tenemos que pensar en cómo reflejamos estas relaciones en un diccionario sin papel. ¿Cuáles son las relaciones paradigmáticas? Bueno, hay bastantes. Aquí tienen algunas. La sinonimia es una de ellas. La antonimia es otra. La inclusión, la hiponimia o hiperonimia, la meronimia, la conversión, y hay algunas más, pero estas son las fundamentales. Todas ellas deben estar previstas y no es fácil hacerlo. Aquí tienen algunas. ¿Tenemos problemas? No, es para que no se vaya a apagar para que no se vaya a apagar y... ¿Ya? ¿Podemos seguir? Bueno, recuerden, estamos ahora hablando de relaciones paradigmáticas y luego pasaremos a hablar de las relaciones sintagmáticas. Estamos en las paradigmáticas. No existe ningún diccionario académico de sinónimos. Punto. No hay ninguno. ¿Debería existir? Bueno, alguien podría decir, bueno, ¿para qué uno más? Hay muchos diccionarios académicos, hay muchos diccionarios de sinónimos, ¿y para qué hacer uno más que fuera académico? Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que entre las múltiples relaciones posibles está la sinonimia y que los diccionarios académicos deberían incorporar relaciones sinonímicas. El hecho de que ya existan diccionarios de sinónimos y antónimos no es una buena explicación. De hecho, un nuevo diccionario académico podría beneficiarse de algunos de los avances que se han conseguido en los últimos años en la descripción de las relaciones sinonímicas. Aquí tienen un ejemplo. El diccionario debería permitirnos llegar a expresiones idiomáticas a partir de sus significados. Cualquier diccionario del español, cualquiera, nos lleva desde meter la pata hasta equivocarse. Díganme ustedes un diccionario que nos lleve desde equivocarse a meter la pata. No, eso ya no. Eso no se hace porque, bueno, no tiene tradición. En español, la única posibilidad sería
Para esta locución, quizá algunas otras, el diccionario de María Moliner y el diccionario ideológico de Del Moral, que, insisto, no para todas las locuciones, sino para algunas de ellas. Existe un diccionario del catalán que hace exactamente esto, es decir, uno entra por el significado. Me siguen, ¿verdad? Entra por el significado y va a parar a un modismo que expresa ese significado. O sea, ustedes entran por morir y acaban en estirar la pata o lo que sea. Es decir, que lo que nos da es modismos que expresen esa idea. Eso es bastante nuevo, pero ya está hecho para el catalán y un diccionario académico de modismos debería recoger la posibilidad de ir a parar al modismo a partir del significado de ese modismo y no solamente al contrario. Es decir, de pasar de castaño a oscuro ya nos lleva a exceder o a sobrepasar, de cerrar la boca ya nos lleva a callar o callarse, de tomar el pelo ya nos lleva a burlarse, pero también queremos lo contrario, que desde exceder o sobrepasar nos lleve a pasar de castaño oscuro, desde callarse nos lleve a meter la pata y desde burlarse nos lleve a tomar el pelo. Es decir, queremos que nos vincule las informaciones que el hablante vincula en su cabeza de forma natural, queremos verlas en la pantalla en función de los intereses de cualquier usuario. Esta parece que es la opción natural. Pero es más, un diccionario en red suficientemente articulado podría llevarnos de una noción semántica a las palabras o las partículas que la expresan de forma natural. Es decir, entrando por duda, nos llevaría a acaso, a lo mejor, quizá, a lo mejor o a la mejor en español mexicano también, ¿no? A la mejor dicen ellos. Quizá, tal vez, quién sabe, pudiera ser, hipotéticamente, si uno quiere establecer ese vínculo en algún diccionario actual, ¿qué hace? Pues no hace nada porque no lo encuentra, pero parece que sería natural que un diccionario nos la proporcionara. Permítanme hablar muy brevemente de las relaciones de inclusión, que a mí me parecen importantes, significativas. Cualquier diccionario del español, el académico por supuesto y cualquier otro, nos lleva de la palabra rural a la palabra campo. Ustedes entran por rural, me siguen, ¿no? Y van a parar a la palabra campo. Todos lo hacen sin excepción. Pero si entran por la palabra infantil, van a parar a la palabra niño. Todos los diccionarios lo hacen. Y si entran por la palabra lúdico, seguro, con total seguridad, van ustedes a ir a parar a la palabra juego. Ahora díganme un diccionario que lleve de campo a rural, que lleve de niño a infantil o de juego a lúdico. No existe ninguno. Es muy curioso. No existe ninguno. Parece que, bueno, hay varias razones por las que no existe ninguno. Voy a explicar las razones y a continuación voy a explicar por qué no son buenas razones. Les voy a dar la explicación por la que no se hace y luego les hablaré o intentaré explicarles por qué, en mi opinión, debería hacerse. El argumento para excluir estas relaciones que parecen muy naturales, las que están aquí abajo, como ven, estas de acá, las de arriba están en todas partes, las de abajo no están. La explicación tradicional es la siguiente. El diccionario es una obra semasiológica. Semasiológica quiere decir descifradora, es lo mismo, descifradora. Para definir el adjetivo rural necesitamos el sustantivo campo. Para definir el sustantivo campo no necesitamos el adjetivo rural. Esa es la razón por la que cualquier diccionario nos da las definiciones de arriba, pero no nos da las de abajo. Bueno, yo creo que no es una buena explicación. Y la razón es que, no sé si desde ahí pueden ver, no es una buena razón porque el hablante necesita establecer las conexiones en los dos sentidos. Cualquier persona que habla español como primera o segunda lengua, da igual, necesita ir de rural a campo y de campo a rural, y de niño a infantil y de infantil a niño, y no nos vale con que le demos la mitad de la información. Tiene que vincular las palabras en los dos sentidos. Ningún diccionario lo hace. Pero la técnica nos ofrece la posibilidad de entrar por cualquier lado y salir por cualquier otro. De modo que es cuestión de plantear un diccionario suficientemente articulado como para ajustar las conexiones léxicas a nuestras necesidades, nuestros deseos o nuestras preferencias. El diccionario de CD-ROM de la Academia contiene un índice de formas que es muy útil, pero aún así da demasiada información, poco articulada. Entramos por agua y aparecen 1537 voces que contienen la palabra agua. Esta lista es demasiado extensa, se podría simplificar, quizá en función de categorías, sustantivos, adjetivos y verbos que contienen en su definición la palabra agua. Fíjense qué pregunta tan natural.
¿Cuántas definiciones del español contienen, cuántas voces, cuántos lemas contienen en su definición la palabra agua? Y el diccionario da automáticamente la lista y la ordena como nosotros queramos. La palabra ablución y la palabra cetro y acuarela están por orden alfabético. Acuático, acuoso. Fíjense que ir de acuático a acuoso o acuíferos es muy fácil, pero porque están muy cerca, ¿verdad? Pero ir de acuático a hídrico. No, es que hídrico empieza por H y eso ya no se puede hacer. Hay que lograr que las definiciones se ajusten, que las búsquedas se ajusten a nuestros deseos. Y el hablante tiene que ir, o el usuario tiene que ir de agua a hídrico y de hídrico a agua con total facilidad. Se puede hacer por relaciones de frecuencia, por clases de palabras, es decir, de acuerdo con los deseos, como decía antes, del que hace la búsqueda. De hecho, el programa podría preguntar ¿qué orden prefiere usted? Y uno diría, pues el alfabético, el de frecuencia, clase de palabras. Es decir, esto es una muestra de lo que he llamado antes personalización. Y las respuestas no coinciden. Yo podría pedir frecuencia de uso y otro podría pedir clase de palabras y así otros criterios distintos. Esto es un ejemplo de lo que antes se ha llamado personalización de las búsquedas. Quisiera referirme brevemente a un problema clásico, muy difícil y no resuelto y tal vez irresoluble, no lo sé, pero desde luego hay que abordarlo, uno no puede esconderlo. Me refiero a la relación entre información lexicográfica e información enciclopédica. Como usted sabe, las relaciones de meronimia y de holonimia son relaciones de todo parte, ¿no? Que si ves un merónimo de A, entonces ves una parte de A. Y las relaciones de hiperonimia son relaciones de tipo ejemplar. Las dos relaciones son o pueden ser lexicográficas o pueden ser enciclopédicas. Consideren esta pregunta. ¿Debería un futuro diccionario académico en línea llevarnos desde embarcación a almadilla, balandro, barca mercantil, corbeta, esquife, fragata? Está en orden alfabético y así tantos. ¿Sí o no? Bueno, cualquier respuesta que demos es buena y mala. Tiene puntos a favor y puntos en contra. Supongamos que decimos que sí. Bueno, si decimos que sí, entonces no distinguimos entre diccionario y enciclopedia, ¿no? Es como si fuera todo lo mismo. No tenemos diccionario, como saben, habla de palabras. Una enciclopedia habla de personas y cosas y lugares. Bueno, no es pequeña diferencia. Las enciclopedias nos describen las personas, las cosas y los lugares. Habla de entidades del mundo real. Y un diccionario solo de palabras. Por eso los nombres propios no están en los diccionarios, como es lógico. Supongamos que decimos que no. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con las decenas, con los centenares de expresiones, de informaciones enciclopédicas que ya contienen los diccionarios? Miren, si ustedes entran en el diccionario académico, en la última edición, y buscan la palabra columna, verán que contiene subentradas para columna ática, corintia, dórica, jónica, ojival, salomónica, toscana, hasta 32 tipos de columnas. La entrada columna de nuestro diccionario es un pequeño tratado de la columna, es decir, es informaciones enciclopédicas integradas y pues, desde hace años, iba a decir siglos, pero desde luego ahí están. Como ven, aquí tenemos un problema que es un problema clásico, la distinción entre la información enciclopédica y la información lexicográfica. Posturas hay muchas, no se ha decidido qué hacer con esto lo voy a saltar, pero es posible que el diccionario tenga que seguir dando cabida a informaciones enciclopédicas, porque el hablante quiere la información y le da igual saber si es enciclopédica o es lexicográfica. El hablante quiere el dato, y si no le damos el dato, otra opción podría ser enviarle a una enciclopedia a través de una conexión. Si está conectado a internet, un solo clic, como decía antes, le envía a una enciclopedia en que aparecen clases de columnas. Esa sería otra solución posible. No es controvertido, en cambio, el hecho de que las clases semánticas de predicados constituyen informaciones propiamente lingüísticas. Lo que sucede es que conocemos mejor unas clases que otras, que existen ya mapas conceptuales de verbos de movimiento, de percepción, de lengua, de contacto, de entendimiento, pero los demás clases de verbos no se conocen con igual profundidad, de modo que esos mapas conceptuales que relacionen tipos de predicados entre sí no se han establecido todavía. Recuerden que el soporte, el nuevo formato, tiene sentido cuando la información ya ha sido previamente analizada y presentada ha sido descrita en función de estos criterios.
El lexicólogo puede ser selectivo, pero el lexicógrafo no puede ser selectivo. El lexicógrafo no puede decir, esta palabra no la incluyo porque se ha estudiado poco. No puede ser eso. De modo que el lexicógrafo tiene que incorporar todas las palabras y por eso se dice que cada entrada del diccionario es una pequeña monografía. Yo comparto absolutamente esta idea. Cada entrada del diccionario es una pequeña monografía, exige un estudio a fondo monográfico. Las relaciones de conversión deberían estar en el diccionario, pero no están. El diccionario debería decir que si A es padrino de bautismo de B, B es ahijado o compadre, en unos países ahijado, en otros compadre, y habría que explicarlo, de A. Que si A es suegra de B, B es yerno o nuera de A. Que si A está delante de B, B está detrás de A. Que si A compra B a C, C vende B a A. Y que si A alquila B a C, C alquila también B a A. Y así muchas más, centenares de relaciones. ¿Y esas dónde están? La respuesta es, están en la cabeza de ustedes y en la mía, pero no están en ningún diccionario. Nunca se han puesto por escrito. Parece natural que el diccionario establezca estas relaciones. Hasta ahora no se ha hecho, pero ¿por qué? Porque ese tipo de información no tiene tradición lexicográfica, es la única explicación. Vamos al punto quinto. Recuerden que hasta ahora les he hablado de relaciones paradigmáticas, es decir, relaciones verticales. Ahora quisiera hablar un poquito de relaciones sintagmáticas, relaciones horizontales en un diccionario sin papel. Las relaciones horizontales son generalmente, bueno, hay muchas, pero yo quiero destacar las más importantes, que son dos. Las de régimen preposicional, por eso el diccionario de don Rufino José Cuervo es tan importante, porque habla de relaciones horizontales que no tienen tradición lexicográfica, y las relaciones de las colocaciones o coapariciones, que son, les he puesto antes un ejemplo, ley se asocia con promulgar y con vigente o en vigor, por ejemplo, son asociaciones léxicas de tipo sintagmático, se combinan entre sí en lugar de asociaciones paradigmáticas. Existen otras relaciones, pero estas son las fundamentales. Les añado alguna más muy brevemente. Empeñarse en admite subordinadas sustantivas declarativas de indicativo, empeñarse en qué, de subjuntivo o de infinitivo también. Depender de es un verbo muy interesante porque admite sustantivas declarativas en subjuntivo, interrogativas indirectas en subjuntivo, algo que pocos verbos aceptan. Esta es la información de régimen que está muy bien explicada en el diccionario de don Rufino José Cuervo. Bueno, alguien podría decir, muy bien, pues si le interesa que busque el diccionario de don Rufino José Cuervo. Bueno, está bien, es una opción, pero la otra opción es no ir cargado, como en ese dibujo que les he presentado, de 5, 6, 7, 8 diccionarios para cada una de las búsquedas posibles, sino trabajar para unificar relaciones y asociaciones. Un futuro diccionario en línea debería incorporar el régimen, igual que debería incorporar las relaciones de colocación. Las colocaciones son muy interesantes, o colocaciones o coapariciones, tienen una gran tradición en la lexicografía inglesa, francesa, ninguna tradición en la lexicografía hispánica. No digo española, digo hispánica, lo que no deja de ser pues un problema. Yo creo que, como decía antes, la clave debería ser incluir estas informaciones en un formato multidireccional. Es decir, lo que quiero decirles es que el hablante debe llegar a cualquier sitio desde cualquier sitio, desde casi cualquier sitio. Es decir, debe entrar por un lugar y salir por aquel que le interesa y no prever o no anticipar cuál va a ser su necesidad, porque puede no coincidir con la nuestra. Esta es la idea que quería transmitir. Esta que ven ustedes en la pantalla es la entrada del diccionario de la palabra café. No sé si la pueden leer porque está transcrita literalmente. Ahí está todo. La entrada del diccionario de la palabra café, la última edición. Está bastante bien porque aparecen las definiciones, las acepciones y luego al final aparecen las llamadas formas complejas. Una pequeña observación. Observen que la palabra grano no se menciona. Léanla, si pueden, desde ahí pueden leer, desde ahí. No está la palabra grano, no aparece. Bueno, alguien podría decir, bueno, vamos a ver, para definir café yo no necesito la palabra grano, y es correcto. Pero para poner en movimiento la palabra café, para saber cómo se usa en la lengua española la palabra café, uno necesita la palabra grano. Inevitablemente necesita la palabra grano. De modo que lo que deberíamos intentar es ampliar esa información, porque la asociación grano de café es una asociación
sintagmática en lugar de ser paradigmática, y debe estar recogida. Podemos decir nombre de medida, grano, como en un grano de café, pero es que en español hay muchos nombres de medida, porque abanico es un nombre de medida, y el abanico puede ser de posibilidades y de influencias y de muchas cosas. Hilo es un nombre de medida, hilo puede ser de sangre, o puede ser de agua, o puede ser de saliva, o puede ser de esperanza, o puede ser de voz. Le quedaba un hilo de voz. Capa es un nombre de medida, puede ser de repintura, pero también puede ser de respetabilidad. Y ola es un nombre de medida, puede ser de calor y de asesinatos, y ápice de terreno, de cordura. Bueno, los nombres de medida están ahí, existen. Es cierto que admiten muchas combinaciones, pero algunas son muy frecuentes y están en la mente de todos. Esta es la entrada de diccionario de ataque, la acepción número 4. Dice: acceso repentino ocasionado por un trastorno, una enfermedad, ataque de nervios, de ira, ataque al corazón. Ataque al corazón es un modismo, es una forma compleja y debería ir aparte, pero de modo que hay dos ejemplos: ataque de nervios, ataque de ira. Pregunta: si tenemos estas dos opciones, estos dos ejemplos, ataque de nervios, ataque de ira, están en el diccionario los dos. Pregunta: ¿debemos entender que el hablante dará con las demás combinaciones del sustantivo ataque de forma natural? Es decir, ataque de, y ustedes siguen. Uno dice, sí, es evidente cuáles son y no hace falta ponerlas, es una opción. La otra opción es, bueno, no es tan evidente y no son tantas, de modo que el diccionario debería quizá reflejarlas. Como ven, dos opciones muy diferentes. Alguien dice, bueno, es que cada uno es dueño de su propia lengua y puede combinar las palabras como quiera, y está bien. Hay ciertas tendencias que son inevitables y que forman parte del conocimiento que todos tenemos de la lengua española. Fíjese que la expresión ataque de tos en el diccionario no está. No está en ataque y no está en tos, no está en ningún sitio. Y hay de nuevo dos opciones. Una opción es, ¿y por qué tendría que estar? Pues uno la forma espontáneamente, una opción. La otra opción es, bueno, uno usa la expresión ataque de tos porque habla español, porque tiene acceso a una parte del conocimiento de la lengua española, y la expresión ataque de tos debería figurar en algún sitio como parte de ese conocimiento. Fíjense que dos opciones me siguen, ¿verdad? Muy distintas. La opción primera, dice, dejemos al hablante que haga lo que quiera con su lengua porque es dueño de ella. La segunda es, reflejemos usos comunes que todos compartimos y que en cierta forma, en realidad forman parte del conocimiento de la lengua, y no son simplemente opciones particulares de cada hablante por su propia cuenta. De modo que, por cierto, fíjense que la entrada tos del diccionario, que está aquí, está incompleta. ¿Lo ven? Convulsiva, convulsa. ¿Lo ven? Esta es la entrada completa. Al final dice golpe de tos, por cierto, pero no está ataque de tos. No sé por qué. Esta es la entrada completa de la entrada tos. Yo les sugiero alguna modificación. Imaginen que, además de eso, el diccionario dice, nos proporciona ciertas construcciones comunes, o colocaciones o coapariciones con el nombre tos. Y diría, me siguen, ¿no? Tos se combina con nombres: ataque de tos, golpe de tos, acceso de tos, episodio de tos. Al menos 4. Y al ver esa lista ustedes dicen, pues claro, evidentemente después de haber visto la lista, pero no es tan evidente que sean esos y que no sean otros. Ataque va con verbos: entrarle, venirle, darle a uno a la tos, pasársele a uno la tos, calmársele la tos, persistir la tos. Con adjetivos, aquí tiene una lista de los adjetivos que se combinan en español con el nombre tos. Son unos 20 o 30 que se combinan frecuentemente, quiero decir. Y está: apagada, áspera, bronca, carraspeante, cartarral, cavernosa, crónica, débil, desgarrada, fuerte, irritativa, nerviosa, persistente, perruna, pertinaz, repentina, ronca y seca. Esa lista no se ha hecho nunca, la he hecho yo, la primera vez que se hace, nunca se ha hecho. Y ustedes la ven ahí y dicen, pues claro, evidentemente, ¿qué es eso? Bueno, ¿y cómo lo saben? No es tan evidente. Por cierto, para una persona que aprende español como segunda lengua, esa lista es muy misteriosa. Esa lista está ahí y, bueno, no sabe que, no reconoce esas palabras. Ustedes la ven y dicen, pues claro que es eso. Esa lista, y repito, no se ha hecho nunca. La hice yo para el diccionario de combinatorio práctico, y es la primera vez que se hace. Esa lista es incompleta. No puede ser completa, es imposible, porque cada uno es dueño de su lengua y tiene todo el derecho del mundo a combinar el sustantivo tos con el adjetivo que desee. Pero el que aprende español como primera o segunda lengua, bueno, no le viene mal saber que en español eso es absolutamente frecuente en los textos.
Y en cuanto a ataque, pues podría tal vez decir el diccionario que ataque de va típicamente con nombres de enfermedades, dolencias y sus síntomas, como amnesia, apendicitis, apoplejía, lo que sea, relaciones físicas extremas de carácter emotivo, como ataque de ansiedad, desesperación, llanto, rabia, ciertos nombres de cualidad, honestidad, lucidez, lo que sea. Es decir, esas listas, como les decía hace un momento, no pueden ser exhaustivas. Es imposible que un diccionario de tipo combinatorio dé listas exhaustivas. Es imposible. Pero esas listas pueden ser representativas. Representativas quiere decir que reflejan los usos comunes del idioma, de los que uno puede apartarse si lo desea con todo derecho, y que el que aprende español como primera o segunda lengua debe saber que están ahí, que los conocemos, que sabemos que son esos, que la lengua funciona así, y uno tiene todo el derecho, por supuesto, a apartarse de ella. Estas son las llamadas coapariciones, que tienen mucha tradición en inglés. En inglés hay 5 diccionarios de coapariciones, en francés hay 3, en italiano hay 2, en español, bueno, están los que yo he dirigido, pero no hay más porque este tipo de información lingüística no tiene ninguna tradición en la hispanística, ninguna, en absoluto. El concepto de verbo de apoyo, de verbo ligero, tiene mucha tradición en otros países. La lexicografía hispánica no tiene ninguna. El diccionario académico yo creo que presenta a veces equivocadamente los verbos de apoyo y los confunde con las locuciones. Si ustedes entran en el diccionario académico van a encontrar la expresión dar un paseo, locución verbal. No, no es verdad, no está bien. No está bien. Dar un paseo no es una locución. Fíjense, una locución es meter la pata. Y como ven, uno mete la pata y no la pierna, y no puede añadir adjetivos a pata, y no puede formar relaciones de relativo, la pata que he metido, no. En cambio, todo eso lo puedo hacer con toda naturalidad, con dar un paseo largo, o breve, o corto, o dar varios paseos, o el paseo que di ayer, ¿lo ven? Perfectamente natural. Dar un paseo no es una locución verbal. ¿Y por qué está ahí? Bueno, yo les doy mi respuesta, está por error, está porque la tradición lexicográfica hispánica no distinguió las locuciones verbales de las construcciones de verbo de apoyo. Son cosas distintas, y bueno, las tradiciones pues se van cambiando, y se mejora en la descripción lexicográfica, y actualmente ningún lexicógrafo contemporáneo confunde una locución de verbo de apoyo con, una construcción de verbo de apoyo con una locución verbal. De modo que el diccionario, un futuro diccionario, debería permitirnos ir desde siesta a echar, desde duda a tener, desde decisión a tomar, desde paseo a dar. Ningún diccionario actual da esto, repito. Ningún diccionario nos lleva desde siesta a echar. ¿Usted usa echar, echarse? Echar o echarse, ¿no? Una siesta, ¿verdad? Desde decisión a tomar, desde parte a formar parte, o hacer parte en Colombia. Solo en Colombia se dice esto hace parte de aquello. Quizá piensen que es general en el mundo hispánico. No, no es general, eso es colombiano. No sé si en una parte más del Caribe, tal vez en Venezuela, no estoy muy seguro, pero fuera de esta área es rara la construcción hacer parte. De modo que vuelvo a la idea de multidireccionalidad. Desde siesta a echar, desde duda a tomar, desde decisión desde duda a tener, desde decisión a tomar, pero también al contrario, desde echar a siesta, carrera, partida, desde tener a duda, calor, hambre, desde tomar a decisión, acuerdo, autobús, desde dar a paseo, apoyo, beso, desde hacer así. Es decir, relacionar las palabras entrando por cualquiera de ellas e ir a cualquiera de ellas. El diccionario tradicional no proporciona paradigmas, listas en función de un criterio. Debemos dar listas, debemos dar paradigmas, aunque sean aproximados, aunque nunca puedan ser exhaustivos, porque es información real, objetiva, que está ahí y que los hablantes compartimos. Ustedes saben que la opción tradicional acerca de los verbos de movimiento es muy inestable. Estas palabras que ustedes ven ahí están en el diccionario nuestro, en el diccionario de la Academia. ¿La pueden leer? Sí, esos adverbios en mente. Dice vehementemente, que se define como de manera vehemente. Pues sí, claro, es correcto, pero tampoco demasiado útil, ¿verdad? Convincentemente, de manera convincente, pues sí, claro, pues bien. Está fuertemente, con fuerza, con vehemencia. Está fatídicamente, que dice de manera fatídica. Bueno, no es una gran ayuda, pero menos es nada. Encarecidamente, con encarecimiento. Pregunta. ¿Eso debería estar? ¿No debería estar? Hay todo tipo de respuestas. Fíjense que estas palabras no están en el diccionario. Busquen nuestro diccionario contundentemente, no está.
Es difícil percibir las ausencias. Yo sé que las presencias se perciben en la vida en general más fácilmente que las ausencias. Notar ausencias es difícil. La palabra decisivamente no está en el diccionario. La palabra clamorosamente no está, la palabra drásticamente no está. Bueno, ya tenemos las dos opciones. Una, mejor quitamos todas, y otra, bueno, mejor metemos todas. Y ustedes pueden elegir su propia opción. Yo les voy a dar la mía. La mía es cuantas más haya, mejor. Pero no solamente cuantas más haya, sino cuanta más información haya sobre ellas, mejor. De modo que podríamos incluirlas y describir el uso de las que aparecen en contextos restrictivos. Aquí tienen el verbo golpear. En la 23ª edición del diccionario académico dice dar un golpe o golpes repetidos. Ahora les sugiero yo este pequeño añadido. Modificadores de intensidad más característicos, lo pueden leer, contundentemente, duramente, brutalmente, fuertemente, salvajemente, débilmente, al contrario, suavemente, ligeramente, etc. Otros adverbios comunes, moralmente. Yo lo he hecho, esta búsqueda no la he inventado yo, esta búsqueda es el resultado de mirar las combinaciones frecuentes en un corpus de 250 millones de palabras y sale eso que ustedes ven en la pantalla, lo que bueno, es bastante esperable. Pero supongan ahora que la pantalla nos da esto, o sea, nos da lo que tenemos ahí, nos da esta lista, y entonces el hablante hace clic en la primera de ellas, contundentemente está resaltado. Voy a entrar en contundentemente, y el diccionario nos dice, con verbos de impacto, golpear, vapulear, abofetear, con otros verbos que denotan acciones que son o pueden ser violentas, reprimir, castigar, combatir, así. Nos da una lista de las clases de verbos con las que típicamente usamos en español la expresión contundentemente. La penúltima dice, con verbos que denotan negación, oposición o rechazo. Negar, rechazar, criticar, descalificar. Bueno, la lista es bastante nutrida. Contundentemente en español se usa típicamente así, de esa manera. Fíjense que hay dos opciones. Una es no colocar, o sea, no incluir esta información y dejar que el hablante, bueno, llegue a ella de manera natural, si es que llega. Y la segunda, que es la que yo prefiero, es ser muy detallados, ser incluso hiperespecíficos. Esas listas, insisto, repito, nunca pueden ser exhaustivas, pero pueden ser representativas, y a eso entiendo que debemos aspirar. Punto final, el punto final es el sexto, y dice, es una pregunta: ¿cómo se podría distribuir la información en un futuro diccionario académico en línea? Y aquí vuelvo un poco a la idea de antes. Es mejor permitir que el usuario haga las búsquedas en función de sus intereses sin establecer nuestras preferencias. Yo he hablado de lingüística con muchas personas a lo largo de mi vida y me he dado cuenta muchas veces que mis preferencias no coincidían con las de los demás. Y en la psicología sucede lo mismo. Los gustos, las necesidades, las apetencias o las necesidades profesionales no coinciden en absoluto. Esta es la entrada duda de nuestro diccionario. Está completa. Y ahora yo les sugiero algunos posibles añadidos. Esta es la entrada tal como aparece en el diccionario. Supongan ahora algo parecido a esto, una especie de conjunto de casillas para elegir. Uno puede elegir información etimológica, de acepciones, historias, sintaxis, coapariciones o colocaciones, como decía antes, o puede elegir sinónimos o antónimos, locuciones. Puede elegir lo que quiera, puede elegir norma al final, es decir, puede adaptar la búsqueda a sus necesidades, y este cuadrito le favorece ese proceso. Suponga que entramos en acepciones. Bueno, pues aparecen las acepciones tal como están en el diccionario. Pero también podemos entrar por las locuciones que en español contienen la palabra duda, que en el diccionario no están, por cierto, no están. Son estas: sin duda, en caso de duda, sin lugar a dudas, sin ningún género de duda, fuera de duda. Pero hay bastante, ¿verdad? No haber duda, poner en duda, sacar de dudas, salir de dudas, y bueno, esas son las fundamentales. Como ven, hay bastantes. Aquí tienen algunas más. El beneficio de la duda. ¿Qué duda cabe? Y unas pocas más. Bueno, hay bastantes si se fijan. De modo que, insisto, uno puede entrar en la casilla que prefiera para personalizar su búsqueda. Puede entrar en la historia, por supuesto. Puede entrar en la sintaxis de duda, que es esto que ustedes ven aquí. En español se dice dudas sobre algo, acerca de o ante, dudas ante el futuro. Luego hay complementos oracionales, subordinadas sustantivas,
sustantiva, con interrogativa indirecta, indicativo o subjuntivo, con ejemplos, lo ven, aquí tienen. Dudas sobre si yo tenga la formación adecuada, dudas sobre qué hacer en estos casos, declarativa, es decir, todas las opciones sintácticas están puestas ahí. Incluso el hecho de que aparezca con complementos de poseedor. Mi duda, las dudas de María. Esta es la sintaxis de la palabra duda. Pero la sintaxis es solo un cuadradito, era este cuadradito de aquí, y hay muchos cuadraditos posibles. Insisto, uno personaliza su búsqueda en función de sus propios intereses. Y si entramos en coapariciones, bueno, pues entonces el diccionario nos diría, ¿qué coapariciones? ¿Usted quiere nominales, quiere adjetivales o quiere verbales? Y una vez a partir de ahí, pues elige, claro. Supongamos que queremos nominales, queremos solo las nominales. Entonces el diccionario nos dice, bueno, pues ápice de duda, estas son las frases de medida que decía antes, ápice de duda, asomo de duda. En español se dice asomo de duda, ¿verdad? Atisbo, resquicio. Resquicio va con pocas palabras, pero desde luego una de ellas es duda, ¿verdad? Margen de duda. Y un ejemplo, sin que quede el menor margen de duda. Así se expresa. Sombra de duda. Sombra hay que asociarla con duda, porque es que es así, eso es lo que hacemos todos. Punto de duda y algunas más. Estas son las nominales. Y si dijimos, no, queremos adjetivales, pues entonces tendríamos adjetivos que en español se combinan con la palabra duda. Ustedes que hablan español como yo dirán, es evidente, los que son, bueno, no es tan evidente, son estos. Estos son los adjetivos que en español se combinan con la palabra duda. No quiero decir que estén todos, pero bueno, están casi todos. Esta lista es bastante representativa. Pues si quisiéramos verbos, pues aquí tienen los verbos primero como sujeto. Esto es lo que hacen las dudas. No hacen muchas cosas, pero aparecen y flotan y caben, afloran y asaltan a alguien, y acechan y hacen bastantes cosas, invaden, hacen todo esto. Esto todavía como sujeto, esto es como objeto directo, plantear, suscitar, levantar, lo que sea, y como objeto directo algunas más, de modo que, insisto, las coapariciones constituyen una parte importante en la descripción de la palabra. Y así uno puede seguir entrando en la casillita que desee y personalizando su búsqueda. Termino. Deberíamos aprovechar las facilidades que nos proporciona el formato digital, la informática y la tecnología actual para suplir las limitaciones de la linealidad. Las limitaciones de la linealidad son consecuencias de que el diccionario es un texto corrido. Es un texto corrido. Lo que queremos es suplir esas limitaciones a partir de la ventaja que nos ofrece la tecnología moderna. El formato digital nos permite conectar todo con todo y las conexiones son mucho mayores de las que uno pudiera imaginar. Los vínculos entre palabras han de ser multidireccionales y han de permitir que el usuario vaya de lo particular a lo general y de lo general a lo particular. Pero tener paradigmas si los quiere, nombres de medida o lo que sea. La información onomasiológica no es adicional. La combinatoria, por ejemplo, es onomasiológica y debe ser incorporada, o debería ser incorporada, y no deberíamos pensar en un único diccionario, un único tipo de usuario. No debe preocuparnos que el diccionario contenga cierto grado de redundancia. Está al servicio de los usuarios, está al servicio de los hablantes. Si es necesaria la redundancia, bueno, pues no hay problema. Deberíamos permitir cierto tipo de información redundancia. Para construir, la última dice así, para construir un diccionario académico en formato digital es preciso un proyecto detallado, una estructura operativa, tiempo suficiente y adecuada financiación. Por ahí entramos en un asunto muy complejo, de modo que prefiero terminar aquí, porque cuando se habla de dinero todo se convierte en mucho más complicado. Pues nada más y muchas gracias, eso es todo.